¿Se ve bien? ¿En grande? Sí, muy bien. Se ve bien. Excelente. Bueno, como dice Catalina, si tienen preguntas o dudas, háganlas saber nomás inmediatamente. Eh, Pensé en el curso, en lo que había conversado con mi colega Julián, y le he preparado algo especialmente para ustedes, espero que sirva. Y le puse ese nombre: riesgos socionaturales, medidas estructurales y no estructurales y resiliencia del lugar. Es bien ambicioso, pero espero que se entienda. Todo esto, toda esta conceptualización la ejemplifico con algunos hallazgos como consecuencia del terremoto del año 2010 en Chile, ¿ya? Entonces, voy a partir. Hace tiempo que parto con esta diapositiva que lo hicieron colegas de Geografía de la Universidad de Chile, donde se muestra este mapa de Chile a fin de siglo, ¿cierto? Arriba tenemos Chile 2015, que fue cuando se hizo esto, y tenemos también Chile 2080. ¿Qué es lo que estaría pasando en el contexto de muchas variables, fundamentalmente el cambio climático, ¿cierto? Entonces tenemos un país que, si ustedes miran los colores, eh, respecto al 2015 al 2080, viene como avanzando un proceso de desertificación, aumento de la temperatura. Bueno, las noticias hoy día nos muestran que efectivamente este es un problema ya planetario, ¿cierto?, que supera los límites del país. Y como todos somos parte de un planeta, veremos nosotros como Chile, digamos, podemos mitigar esto que al parecer y lamentablemente ya es irreversible, ¿cierto? Eh, entonces, respecto de eso, eh, marco, si ustedes se fijan, la zona que es el Chile central, que a diferencia del 2015 al 2080 vamos a tener ahí una zona mucho más árida, menos verde, con menos agua, menos húmeda, y ahí se aloja, como pongo ahí, el 60% de toda la población, ¿ya? Es decir, si vamos a entender el problema desde el punto de vista cuantitativo, tenemos que más de la mitad de los chilenos que estamos viviendo en la zona central, vamos a estar viviendo, o las generaciones que continúen viviendo en un país que no es el mismo de ahora en términos de clima. Entonces, el 60% de toda la población, que no es toda la población de Chile, yo me pregunto si acaso es un problema público eso, que el 60% de la población de Chile esté en unas condiciones de habitabilidad que no son las mismas de ahora. Pero también entonces surge la otra pregunta, y el 40% restante, ¿cierto? No puede ser que estemos pensando solamente en ese 60% de toda la población, sino que tendríamos que pensar en el 100%. Pero el problema, en términos cuantitativos, como digo, va a ser en ese 60%. Y va a ser un problema económico, va a ser un problema ambiental, ¿cierto?, con todas las implicancias que seguramente ustedes ya saben en lo que implica el concepto ambiental, y también un problema político, o sea, cómo el poder y cómo el poder económico también atienden este asunto que nos complica y nos está complicando constantemente, ¿ya? Entonces, la pregunta que me hacía al preparar este PPT para ustedes, si acaso existe un enfoque comprensivo, integral, interrelacionado, con datos actualizados de este asunto que le estoy planteando acá, ¿cierto? Y una institucionalidad para atender tales problemas. ¿Existe un enfoque comprensivo, integral, interrelacionado? Y creo que no es así, ¿cierto? No lo tenemos. Entonces, tenemos que avanzar, el tiempo apremia, y esto es algo bastante complicado, porque, de acuerdo a expertos y a estudiosos, si esto no es un problema público, estamos con problemas, porque si no es un problema público, a la política no le interesa, a los que detentan el poder no le interesa,
y entonces se complica más el asunto, porque un problema público es tal cuando grupos, como dice acá, con influencia y poder dentro y fuera del Estado le dan la categoría de tal, de problema público a situaciones que afectan negativamente a segmentos de la población. Entonces, el asunto que yo les planteo en este Chile de fin de siglo, al 2080, dado que afecta a un 60% de la población, es un problema público, pero hay un 40% que le afecta menos, ¿cierto? Pero entre comillas le afecta menos, porque ese 40% está en el norte y en el sur. En este caso, lo más crítico también en el norte, por muchas consideraciones de tipo ambientales, políticas, etcétera, económicas. Entonces, porque los problemas públicos, como podría ser este problema ambiental, ¿cierto?, son interdependientes y además que su identificación es una cuestión subjetiva, ¿cierto? No es objetiva. O sea, es objetiva, pero es subjetiva depende de quién lo plantee, porque eso se relaciona con los intereses y motivaciones de los actores de poder, ¿cierto? Los actores de poder verán cuándo les conviene plantear que un problema sea público o no sea público, ¿cierto? Según su interés y las motivaciones. Y además son dinámicos, estos problemas son cambiantes. Y aquí pongo este ejemplo, ¿cierto? Que lo tenemos enfrente y que lamentablemente ya se aprobó, ¿cierto? Esto que está acá, esto es de hace varios años atrás, cuando a los alcaldes les preocupaba el impacto del proyecto que amplía la mina de hielos cordilleranos de regiones quinta y metropolitana. Eso ya se aprobó ya este año, ¿cierto? En este contexto de este gobierno, donde los alcaldes en ese entonces pedían más estudios que evalúen los efectos de expansión de Andina, que lamentablemente también forma parte de Codelco, una empresa estatal, ¿cierto? O sea, el mismo Estado, al parecer consideró que esta expansión de la mina no era un problema, al parecer, tan público ni tan negativo, ¿cierto?, para los habitantes que vivimos acá en la región metropolitana, sino que es posible que continúe, y de hecho entonces se aprobó. Entonces, aquí tenemos que la sustentabilidad, que tiene que ver con el cuidado de los glaciares, que tiene que ver con el agua, ¿cierto?, y el equilibrio ambiental versus matriz energética van a estar en colisión, ¿cierto? Por un lado, se plantea que el país, dado que también tiene una vocación minera, necesita que la minería siga produciendo porque genera riqueza, pero por otro lado, ¿cierto?, aparece este gran problema que significa una expansión andina en los glaciares, ¿ya? Y personalmente creo que es negativo esto, no puede ser. Y ahí se están planteando, como dice el esquema, una ampliación al 2058, ¿sí? Y esto complica más todavía lo que les planteaba al inicio. Por otro lado, tenemos acá, por ejemplo, Ventana Puchuncaví, Quinteros, donde tenemos ahí un puerto de descarga de gas importado de Asia. Ahí también se entrega mineral que llega a los barcos, ¿cierto?, de petróleo. Y este lugar, ¿cierto?, que es Quintero Puchuncaví, tiene una locación privilegiada respecto de que ayuda a la matriz energética de Chile en cuanto al gas, al petróleo, el carbón. Chile saca por ahí minerales, ¿cierto? Y es la distancia más corta entre donde están los minerales y donde se entrega a los puertos. Por eso que hoy día también, si hemos seguido las noticias hasta hace poco, los pescadores de Quintero Puchuncaví habían tomado un lugar donde se está instalando una planta desaladora que va a permitir que lo que esté ocurriendo arriba en la cordillera, ¿cierto?, en esta minera, logre funcionar bien, dado que el agua, las mineras necesitan bastante agua para su proceso productivo. Pero por otro lado, además de ser esta una zona ya bastante de sacrificio, como se ha dicho, ahora se va a instalar una planta desaladora. Entonces, la noticia dice esto del 2013, imagínate, hace varios años, cuando dice zona central dispondrá en 2014 de más gas que el PIB que llegó a aportar Argentina en 2013. En ese mismo lugar que se ha definido ya hace rato como zona de sacrificio. Entonces,
La gente protesta, ¿cierto? Los ciudadanos protestan por esta situación, entonces el país se encuentra en este caso en encrucijadas en donde compiten los intereses, ¿cierto? Del sector público con el sector privado, la materia energética, la minería, ¿cierto? Y al final se va esto transformando en un problema público, pero como les mostraba en las diapositivas anteriores, ¿quién define que esto es un problema público? ¿Cuál es el mejor resultado? ¿Cierto? Necesitamos más gas, necesitamos sacar nuestros minerales, porque la minería te genera una riqueza más o menos del 30% de lo que es el erario nacional, y con esos recursos el Estado puede desarrollar políticas públicas, etcétera, etcétera. Pero por otro lado tenemos estos efectos que al final se generan zonas de sacrificio y con todos los impactos negativos que ya hemos conocido. Pero para compartir más complicar más la cosa, ¿cierto? Ahí yo les pongo un mapa donde se muestran las principales conurbaciones que según estudios se plantean a futuro para el país, donde en la región metropolitana tenemos la principal conurbación, más de 7 millones, de habitantes, y por otro lado empiezan a aparecer otras conurbaciones, ¿cierto? Como por ejemplo la quinta región, Valparaíso, y la región del Biobío. Entonces, estas conurbaciones donde los habitantes se van juntando, ¿es un futuro deseado o un futuro descontrolado? Hay un control de parte de la instancia pública, de parte de los ciudadanos, ¿cierto? O de las fuerzas que tienen poder en el país para controlar esto y avanzar a un medio ambiente mejor. Bueno, Ricardo, entonces, sí, atento. tenemos una pregunta en el chat que la hizo Danae, Ya. que decía, profesor, ¿cómo se puede avanzar en sistemas de datos climáticos interoperables en los servicios públicos? Una buena pregunta. Mientras eso no esté obligado, digamos, como parte de las tareas que le caben al servicio público, los datos no van a estar, ¿cierto? Y yo hace rato que estoy más metido en el tema de los terremotos con el hábitat, ¿cierto? Por ejemplo, no nos hemos puesto de acuerdo en cuáles van a ser, por ejemplo, los indicadores para medir vulnerabilidad, por ejemplo. No hay. Y si no tenemos indicadores, ponernos de acuerdo en cuáles son los indicadores para medir vulnerabilidad, menos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a estar produciendo datos? ¿Cómo las instancias públicas y privadas van a estar produciendo datos si no sabemos para qué indicadores? Por lo tanto, intentando responder la pregunta, creo que deben haber datos, de hecho hay datos, pero están dispersos y no obedecen a una lógica inteligente, por así decirlo, de que tales datos van a abastecer determinados indicadores y tales indicadores nos van a permitir entonces gestionar y producir políticas públicas. O sea, estamos al debe totalmente en ese aspecto. No sé si respondo a la pregunta. Por ejemplo, yo hace poco asistí a un seminario donde un colega presentaba indicadores para generar modelos de simulación respecto de qué tan resiliente podía ser el sistema de salud ante un terremoto tsunami en Lima. Y los colegas apenas pudieron conseguir datos sobre cuál era el grado de atención, cuánto se atendía en el sistema de salud en Lima, tanto fundamentalmente en el sector público. Y con esos pocos datos concluyeron que en un caso de un tsunami terremoto en Lima, todas las víctimas o toda la gente que necesitaba atención se iba a tener que trasladar obligadamente al centro de Lima, porque ahí en el centro de Lima estaban los principales equipamientos de salud con la principal infraestructura para poder atender, en circunstancias que los daños se iban a producir en la periferia. Entonces los equipamientos de salud de la periferia no estaban en condiciones adecuadas para atender esa demanda en caso de un estrés por terremoto tsunami. Y entonces apenas lograron conseguir esos datos. Entonces,
yo me haría la pregunta aquí, que en caso de también por ejemplo, de un terremoto tsunami, ¿cuáles son los datos que manejamos? En cuánto gente podría atender, por ejemplo, el sistema de infraestructura de salud, y de acuerdo a la localización de los sistemas de salud, etcétera, etcétera. En esa seminario al cual asistí, que fue también en línea, también había gente del sistema de salud aquí en Chile, y una persona encargada de esto decía que aquí recién están empezando a recopilarse datos, porque recién hace poco se está instalando un área dentro de lo que es salud para atender o producir datos en función de hacer más resiliente el sistema. Entonces, esos datos, ¿cierto? Esa información da cuenta de que estamos al debe y que no estamos produciendo los datos para poder hacer el sistema más resiliente o mejor preparado para a lo menos una mitigación en estos casos. Queda harto por hacer. Danae ahí nos contestó que sí había sido respondida la pregunta, así que muchísimas gracias. Y para seguir avanzando en este tema, o sea, primero le estoy lanzando problemas y después, bueno, no voy a intentar hacer una exposición no pesimista, sino que optimista, pero hay que partir con desmenuzar el problema primero. Ahora voy a intentar avanzar en más que el problema, en la parte conceptual teórica, pero también vamos a ir metiéndole más problemas porque estos asuntos son dinámicos. En este esquemita, que no está sacado desde Sepúlveda 2008, porque Sepúlveda 2008 lo saca de un colega, un economista argentino, que se llama, y para los que quieran buscar, José Luis Coragio. José Luis Coragio, búsquenlo después en internet, tiene varios publicaciones en internet de acceso público. Una de sus ideas centrales es un economista urbano, que estudia todo lo que es la movilidad, el uso del suelo, los valores del suelo. Se lo recomiendo. Entonces, José Luis Coragio dice que en el hábitat, entendiendo el hábitat, el lugar donde habitamos, ¿cierto? Habrían tres grandes lógicas. Estaríamos sin que una esté sobre la otra, sino que son tres que están operando. Una lógica que es la que tiene que ver con la reproducción del capital, ¿cierto? Los recursos económicos, el negocio. Otra lógica que tiene que ver con la acumulación y reproducción del poder político, ¿cierto? Quienes gobiernan en las distintas escalas. Y por otro lado tenemos un tercer actor, que es la reproducción de la vida, que somos los habitantes, quienes habitamos, quienes queremos tener una vida más sustentable, más sostenible y vivir en un planeta, ¿cierto? De igual modo. Pero estas tres lógicas, ¿cierto? La revolución del capital, la revolución del poder político y de la vida están en colisión. Cada una de ellas tiene su propio interés. Los que queremos que la vida se reproduzca del mejor modo, esa es la lógica, ese es el lente con el cual miramos y habitamos, ¿cierto? Y quienes están en el negocio, en la revolución del capital, miran el hábitat con ese lente de obtener las ganancias, optimizar las ganancias y hacer negocio. Y esa es su lógica. Y por otro lado, ¿cierto? El poder político, su lógica es estar siempre en el poder en función de sus paradigmas, de sus postulados ideológicos, porque considerarán ellos que ellos son los que deben gobernar este hábitat, ¿cierto? Entonces, tenemos estas tres lógicas actuantes e interactivas que inciden en la dinámica del hábitat residencial, entendiendo por el hábitat residencial los lugares donde residimos los habitantes, pero también, entonces, en el hábitat hay distintas escalas. Primero tenemos la escala más pequeña, que es la vivienda, el hogar, ¿cierto? Que es la esfera doméstica, como dice ahí. Después la dimensión o esfera barrial, la dimensión urbana, la dimensión rural, y también el nivel más regional. Pero también en esto está interactuando el ambiente natural, ¿cierto? Y el ambiente construido. Sin embargo, en lo que es el hábitat a nivel como de escalas, en un plano horizontal, tenemos la infraestructura urbana, los equipamientos sociales, los equipamientos urbanos y el transporte, pero también ahí la vivienda, ¿cierto? Dado que están estas tres lógicas, también se entiende como una mercancía, también, o sea, desde la reproducción de la vida,
yo adhiero a que la vivienda es un satisfactor, siguiendo a Magnificat, un satisfactor de necesidades humanas y existenciales, pero para la revolución del capital, ¿cierto? Es una mercancía, y para la revolución del poder político, la vivienda también es también un objetivo político, ¿cierto? En la medida que las políticas públicas la atienden bien, va a poder entonces continuar en el poder. Aquí lo que les presento, estos cuadros que ustedes ven acá, es Chile. En Chile, imagínense, ahí le puse un norte, ¿cierto? Tenemos en la parte de arriba, la macrozona norte, aquí en el centro la macrozona central, y aquí abajo la macrozona sur. Chile, dice, esquemado desde la coremática. ¿Qué es lo que es la coremática? La coremática, si ustedes buscan en Google, es un modo de representación en base a grafos, pero esos grafos basados en datos respecto de cómo caracterizar un territorio. Y entonces es una manera que ayuda como a sintetizar lo que es un territorio. Y entonces vemos acá, yo decía, cuando le presento esto a mis estudiantes, es como si miramos así en perfil una madre embarazada, ¿cierto? Donde el vientre está ahí más voluminoso, debe tener 9 meses, y en realidad ese vientre es el Chile central, donde está ese 60% que yo le decía de los habitantes, y arriba, ¿cierto? Entre las macrozona norte y la macrozona sur está ese resto del 40%. Eso es, esta figura, como les digo, desde la coremática es Chile representado en estos grafos. Entonces, podemos decir que el problema del hábitat, ¿cierto? Donde se reproduce el capital, se reproduce la lógica política y la reproducción de la vida, en el caso de Chile, está esquematizado, ¿cierto? En la zona central. Y si seguimos con la coremática, aquí sigue entonces esta esquema, como yo les decía, que se engorda en el centro, y donde tenemos 3 regiones, ¿cierto? Tenemos la región metropolitana, la 5ª región y la 8ª región, y ahí en sumatoria, de acuerdo a los datos actuales del censo, tenemos casi el 60% de los chilenos. O sea, de cada 10 chilenos, 6 vivimos en la zona central, y los otros 4 estamos en la zona norte y en la macrozona sur. Pero tenemos entonces, yo aquí le empecé a meter dibujos, ¿cierto? Con que por el lado norte tenemos la minería, que hoy día todavía tenemos una minería extractivista, ¿cierto? Que atenta contra la sostenibilidad del territorio. Después en la zona central tenemos la densificación y la conurbación, y también el problema de los servicios. Y tenemos también por el lado sur, pensemos en Magallanes, ¿cierto? Movilidad, cambio climático, nuevos polos de crecimiento económico. O sea, hay como una reserva, por así decirlo, en la zona sur, donde no tenemos tantos habitantes, pero estamos atravesados en general por una descentralización que es competitiva. O sea, porque estamos todos ubicados, por las principales actividades económicas están ubicados en esta macrozona central, y si bien la zona minera está ubicada en el norte, pero es solamente minería. El resto de las actividades productivas están ubicadas en la zona central. Entonces, y más encima tenemos un problema de agua y energía, ¿cierto? Que atraviesa a todo Chile, no solamente en sentido norte-sur, sino también en sentido mar cordillera. Entonces, siguiendo con la lógica de que si los problemas no son públicos, a la reproducción del poder político no le interesa, porque ahí están los votos, ¿cierto? Los votos van a ir a donde la gente alega, y la lógica de la reproducción del capital no le va a interesar tanto los problemas públicos, siempre y cuando no le compliquen el negocio, y a la reproducción de la vida sí nos interesa vivir en un medio ambiente sano. Entonces aquí les ponía una encuesta del CEP del julio del 2014 y entre septiembre del 2013 y julio del 2014, donde la pregunta es: ¿cuáles son los 3 problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno? Y estas encuestas de opinión, ¿cierto? Hay varias, se pueden seguir. Yo siempre sigo esta encuesta para saber
independientemente de las críticas que podemos hacerle a la metodología o las tendencias que pueden tener los centros de opinión, siempre igual a propósito de los datos, ¿cierto? Nos entregan datos que se siguen repitiendo. Por ejemplo, hace ya rato, hace como 10 años ya que el tema de la delincuencia, los asaltos, los robos, la educación, los sueldos, la pobreza, la salud, ahí juegan uno, de repente uno suban un poco, bajan, pero son los primeros que están ahí y se mantienen, ¿cierto? Y si miramos el medio ambiente, que es el tema que tiene foco hoy día, está abajo, ¿cierto? O sea, a la gente, julio de 2014-2013, el medio ambiente le interesaba poco, ¿cierto? Porque le interesan más esos otros asuntos. Entonces, si no es un tema de interés general, mal entonces el poder político va a preocuparse de eso, porque ahí no están los votos, ¿cierto? El poder político va a querer estar en salud, en resolver el tema de la seguridad, la educación, los sueldos, la pobreza, pero por otro lado también tiene urgencias el poder político, y como digo, el poder económico no le interesa, esto le servirá como dato, pero a ellos les interesa solamente reproducir su negocio. Otra fuente de opinión de octubre del 2019, ¿cuáles fueron las causas de las principales protestas del estallido social? ¿Cierto? Y miren ustedes que ahí no aparece nuevamente el ambiente, el medio ambiente, los sueldos de los trabajadores, los precios de los servicios básicos, luz, agua, pensiones de los jubilados, desigualdad económica entre los chilenos, ¿cierto? Y empezamos a mirar para abajo y desaparece entonces el medio ambiente, no está. Yo que sigo hace muchos años el tema de la vivienda, ahí está casi en el tercer de los de abajo, dificultad al acceso a la vivienda propia, ¿sí? Entonces, esto significa que nos hacemos la pregunta, ¿qué hacer entonces? ¿Cierto? ¿Qué hacemos? La cuestión es compleja. Entonces, no sé si está claro hasta el momento, si tienen alguna pregunta, porque vamos a seguir con la cuestión entre la conceptualización y los problemas. No, sigo entonces. Hasta ahora no hay preguntas por el chat, ni manitos levantadas, así que demos. Ya. Entonces, escribí esta pregunta, ¿qué hacer entonces? Y desde el tema medioambiental, o desde el tema de los riesgos socionaturales, las amenazas socionaturales, la literatura internacional distingue dos grandes tipos de medidas: medidas estructurales y medidas no estructurales. Todavía me sigo haciendo la pregunta, y es una pregunta que también podemos compartir al final de la exposición, si para Chile necesitamos más de medidas estructurales, de medidas no estructurales, considerando, como les decía, lo que se hablaba al comienzo, que no tenemos mucho dato, que están estas tres lógicas actuantes, ¿cierto? No tenemos un Estado planificador que esté, digamos, llevando esto, conduciendo esto, porque en realidad estamos ya hace rato, hace más de 50 años, ¿cierto?, en un modelo de economía neoliberal, subsidiario, donde si el negocio no funciona, las cosas se complican en Chile. Entonces, ¿qué hacer? Medidas estructurales, medidas no estructurales. Las medidas estructurales, ¿cierto?, de acuerdo a la literatura internacional, para resolver el problema del medio ambiente, insisto, en este caso está con el tema de la parte sísmica, en los códigos sismo resistentes para construcciones, uso de tecnologías, obras físicas de mitigación y prevención, diseño y construcción de obras de ingeniería, en general para medio ambiente, ¿cierto? Ahí hay un dilema, una discusión que yo tampoco tengo una postura clara respecto, por ejemplo, de si hacer embalse, no hacer embalse, dado que cada vez va a llover menos, entonces tenemos que acumular agua, de qué modo son los embalses, o tenemos una postura más ecológica. Hay colegas que hablan del ciclo hidrosocial del agua, por ejemplo, y eso no se condice con los embalses, etcétera. Entonces, eso tiene que ver, un embalse, por ejemplo, o un tranque es una obra física de mitigación y prevención. Pensemos en lo que les ha pasado, ¿cierto?, a Uruguay hoy día, ¿cierto?, con el tema del agua, donde van a construir un embalse provisorio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Uruguay
al parecer lo quiere resolver con medidas estructurales. El otro día veía en las noticias que Londres tiene problemas porque los estanques que controlan los cambios de mareas parece que están quedando chicos en cambio climático porque va a aumentar y ya quedan chicos. Algo parecido, problema tiene Holanda, ¿cierto? Que está bajo la cota del agua, entonces ellos, en este caso Inglaterra y Holanda, ¿cierto? Pareciera ser que tienen que avanzar con medidas estructurales. Pero también tenemos las medidas no estructurales. Las medidas no estructurales las principales son las políticas, ¿cierto? La planificación urbana rural, la educación, la capacitación, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en el curso, sistema de alerta temprana, investigación, datos, etcétera, etcétera. Y entonces, antes yo me hacía la pregunta, ¿y cuánto como país estamos en condiciones de hacer? ¿Qué nos haría mejor para el medio ambiente, para hacer un país más resiliente, menos vulnerable? ¿Nos convienen más las medidas estructurales o las medidas no estructurales? Y lo que le presento ahí, miren, es un volcán en Japón y miren lo que rodea el volcán. O sea, en torno al volcán está totalmente habitado, ¿cierto? Eso en Chile sería imposible. O sea, tenemos el volcán Villarrica, tenemos el caso de lo que ocurrió con Chaitén, tenemos otros varios volcanes, ¿cierto?, que amenazan zonas urbanas, pero no con la cantidad y la densidad como vemos en el caso de Japón, donde lamentablemente Japón no tiene otra alternativa. Japón necesita espacio para sus habitantes, pero no tiene, entonces por eso que está muy complicado desde el punto de vista de densidad, y por eso que en el caso de un volcán que hacía 200 años que había tenido erupciones, resuelven con medidas estructurales, ¿cierto? Como este lugar donde pueden bajar los lahares, pueden bajar la lava, etcétera, y está todo controlado para que no hayan víctimas, ¿cierto? Pero cuánto le cuesta a Japón, ¿cierto?, hacer estas medidas de mitigación. Aquí nos vamos a Islandia, ¿cierto?, donde vemos Islandia también tiene un grave problema de espacio para habitar, dado su geografía. Entonces lo que vemos ahí es un plano de una ciudad en que en verde aparecen los diques de contención, porque, bueno, Islandia hasta ahora, digamos, dado que está cerca del Ártico, tiene mucha nieve. Lamentablemente ahora por cambio climático la cuestión se le va complicando más todavía. Pero entonces esto por ahí por el 2010, más o menos, que a la fecha que corresponden estas imágenes, Islandia, por ejemplo, resuelve esto con dique de contención para el tema de las nevadas, ¿cierto? Ahí previenen en caso de que cae nieve y no le afecte por avalancha o aluviones, entonces se protegen con estas grandes medidas estructurales, ¿cierto? Ya aquí no hay a la avalancha porque lo controla y esas grandes obras de ingeniería. Entonces, y me hacía la pregunta, ¿y cómo andamos por Chile, ¿cierto? Y lo que ustedes ven ahí fue este dique de contención, estas paredes de contención que se hicieron después del terremoto del 2010, el tsunami que azotó Dichato. Ahí lo que tenemos es estas murallas de contención para atender en caso de un nuevo tsunami en Dichato. Pero yo me preguntaba, ¿esto es nuevo para Chile? ¿Funcionará? Y pensaba en Japón, ¿cierto? El 2011, donde no sirvió de nada haber tenido estas grandes alturas, estos diques de contención para el tsunami del 2011. Y entonces, ¿qué pasó con Japón? ¿Por qué, a pesar de tener algo parecido a lo que quiere hacer Chile, ¿cierto?, para el tsunami del 2010, en caso de un nuevo tsunami, yo creo que nos va a ir muy mal y que nos va a ir igual que lamentablemente que Japón. Porque Japón lo que pasó es que a pesar de que tiene muchas boyas de control de tsunamis, también el suelo subió, ¿cierto? Hay cambios, suben y bajan los bordes costeros con los tsunamis.
y entonces no fue suficiente para resistir las características del tsunami. Y ustedes saben también, hay un excelente documental en Netflix que lo recomiendo sobre Fukushima, que complicó los reactores nucleares. Hoy día Japón está tratando de soltar al mar miles de toneladas de agua radiactiva de lo que generó Fukushima, porque los japoneses pensaban que durante 100 años no iba a llegar un tsunami de tal envergadura y característica que les complicara a los reactores tsunami. Se equivocaron, ¿cierto? A pesar de tener todas las islas de Japón rodeadas de boyas, con estas grandes medidas de mitigación, no resultó. Entonces, y ocurre que la pregunta es, ¿y por qué pensamos nosotros en Chile? Y a partir también de la pregunta que se me hacía al comienzo, ¿con qué datos diseñamos y estimamos que la altura de este muro de contención va a resolver el próximo tsunami? Si el otro día también en otro seminario al cual asistí respecto de si Chile estaba preparado con boyas que midan las características de un nuevo tsunami, Chile no tiene boyas suficientes para saber cómo van a ser las características de un nuevo tsunami. Además que el señor de la Armada decía que el barco el único barco que tiene Chile para medir la batimetría del fondo marino, gasta creo que 20 millones diarios en hacer las medidas. Y Chile tiene como 7.000 y tantos kilómetros de costa. O sea, no tenemos la batimetría de, no sé, un 1% será de las costas chilenas, para saber, porque si uno quiere simular, por ejemplo, cómo podría ser el impacto de un tsunami en Chile, tendríamos que tener la batimetría de todo el borde marino, además de saber las características del tsunami en cuanto al foco, la magnitud del asunto, y cuánta gente está habitando el borde marino. Entonces, de aquí a que tengamos datos, ¿cierto?, para decir necesitamos en realidad un muro de contención de 10 metros o 5 metros, va a pasar mucho tiempo. Entonces, simplemente, en mi opinión, lo que tenemos ahí en Dichato es un saludo a la bandera. O sea, esta medida estructural, sí, quizás para tranquilizar, y decir ya, en vez de tener 15 minutos para arrancar, voy a tener 10 minutos más antes que lleguen las olas más destructivas. Pero eso es una mitigación provisoria, es decir, no estamos abordando entonces adecuadamente el problema. Entonces, ya con toda esta cosa desbordada por todo lo que les planteo, busquemos entonces alternativas, busquemos salida a este drama. Y lo que les muestro ahí, todas estas son fotos mías. Esto es el 10 de marzo del 2010, en que con otros colegas de la universidad recorrimos toda la zona devastada por el terremoto tsunami. Me llamó la atención que ese día de 10 de marzo, justo cuando estaba asumiendo el Piñera II, digamos, en el Congreso, estaban estos jóvenes, estas jovencitas, viendo cómo se había destruido uno de los puentes que conecta el San Pedro con Concepción, en el río Biobío. Y entonces me impactó positivamente que esta escuela haya llevado a sus estudiantes a dibujar y ver el impacto, ¿cierto?, del terremoto en una vía conectora, ¿cierto?, de suministros de todo tipo que conectaba y que conecta ambas partes entre San Pedro y Concepción. Y creo que esta situación, en el fondo, me permitió a mí decir, las nuevas generaciones están aprendiendo de los daños producidos por un fenómeno socionatural. Socionatural porque, si bien por un lado estuvo el impacto del terremoto tsunami, pero por otro lado, esta medida estructural, que era el puente, no tuvo la suficiente capacidad y robustez, ¿cierto?, para haber resistido bien el terremoto tsunami. No resistió. Entonces, este grupo de nuevas generaciones estaba aprendiendo el daño, ¿cierto?, las características del daño y cómo seguramente esto, me imagino,
a estas jovencitas y jovencitos les quedará para más adelante respecto de que ellos vieron esto y después van a ver seguramente que ya está el pueblo, el puente reconstruido, qué hacer más adelante. Y eso entonces me invita a compartir con usted un enfoque de una colega, una geógrafa norteamericana que se llama Susan Cutter, que plantea un modelo de resiliencia del lugar, donde en el fondo lo que ella plantea es que existe un lugar que en este caso sería este triangulito, ¿cierto? Que tiene sistemas sociales, que tiene sistemas construidos y tiene sistemas naturales, y que tiene vulnerabilidades inherentes y resiliencias inherentes. Entonces, en un lugar de este tipo, de repente ocurre un evento, ¿cierto? De crítico, y produce una crisis. Y esa crisis, llámese lo que sea, sequía, inundación, terremoto, aluvión, etcétera, ¿cierto? Va a producir una respuesta de parte de la comunidad, de los sistemas sociales, el medio ambiente construido y los sistemas naturales, que va a poder absorber el impacto de este evento, y para eso, si la respuesta es más positiva, ¿cierto? Porque están con una resiliencia mayor, con una adaptación mayor, entonces lo más probable es que esa comunidad ese conocimiento lo va a llevar como una mitigación nuevamente al lugar para cuando ocurra nuevamente, ¿cierto? Van a estar más preparados para resistir el próximo evento catastrófico. Por eso les mostraba la foto de los jóvenes educándose respecto de los daños. Pero al revés, si esta comunidad, si este lugar no está bien preparado, ¿cierto?, para el impacto de la amenaza y el desastre que se produjo, entonces van a tener que prepararse de mejor modo, con mayores tiempos para el próximo lugar. Entonces yo, este dibujo, ¿cierto?, este esquema del modelo de resiliencia del lugar, yo le fui agregando que depende también, o sea, puede que el lugar, en este caso el hábitat, esté, en ese caso esa foto es de una familia llegada, ¿cierto? Sin embargo, entre que la familia está llegada a que alguna vez llegó la familia originaria a un lote, cualquier parte de Chile, a un lote, digamos, habitacional, pasó un tiempo y la familia ya está llegada porque la familia creció. Entre que llegó por primera vez a que la familia creció, ¿cierto? Se urbanizó el lugar, este hábitat, este lugar. Entonces, puede que cuando ocurra el lugar, ¿cierto?, en todas sus características puede estar en este momento, puede estar en este momento, puede estar en este momento. O sea, porque esto es dinámico, el hábitat es dinámico. Entonces, si es así, en qué momento ocurre el desastre, ¿cierto? En qué momento ocurre la respuesta y cómo va a ser la respuesta, si va a ser de mitigación o va a ser de preparación, depende en qué momento te encuentres, ¿cierto? Ya sea la sequía, el cambio climático hoy día, ¿cierto?, etcétera, el tema del agua, en fin. Por lo tanto, lo que se plantea en esta teoría, en este concepto, es que los lugares, ¿cierto?, siempre se están adaptando, buscando medidas de mitigación a las distintas amenazas y desastres que ocurren. Entonces, en la medida que esos aprendizajes se incorporan al lugar, se incorporan a los habitantes en su entorno natural, en su entorno construido, en los sistemas sociales, ¿cierto?, vamos a tener un lugar más resiliente. Me pareció interesante la propuesta y lo llevé después a una investigación que se la voy a ir presentando ahora. Pero antes de seguir con la investigación, les presento también cómo podríamos aumentar la resiliencia de un lugar, ¿cierto?, entendiendo las características de resiliencia de acuerdo a ciertos autores, como tener más redundancia, ¿cierto?, que un lugar tenga más redundancia, que es un atributo de la resiliencia, que esa redundancia sea robusta, ¿cierto?, que no sea frágil, que se responda con rapidez a la ocurrencia de un desastre, y que haya también parte de ingenio, ¿cierto?, de inteligencia al problema. Y entonces,
justamente el 2010 andábamos, en marzo del 2010 andábamos en Copquecura, allá en la 8ª región, que fue el lugar que queda enfrente de donde ocurrió el epicentro del terremoto del 2010. Yo nunca había estado en Copquecura, pero me di cuenta, ¿cierto?, que Copquecura tenía una entrada, que esta es la que aparece aquí en la N40 al pueblo, y otra salida que es la M80N, o sea, y entre el pueblo y el mar eran como un kilómetro, ¿cierto?, a la orilla del mar. Por lo tanto, este Copquecura está bajo la cota 30 y está expuesta 100% a un tsunami. Pero justo cuando íbamos bajando allá hasta Copquecura, se informó por la radio que había una alerta de tsunami, y eso fue efectivamente cuando estaban asumiendo el gobierno Piñera 12, a las 11 de la mañana más o menos hubo la alerta de tsunami, y entonces, si ustedes se fijan, que tuvo que evacuar toda la población de Copquecura hacia zonas altas, ¿cierto? Aquí están los vehículos, porque estos vehículos subieron por acá a zonas más altas, porque por acá no servía, porque acá siguen con la cota será más 10. Entonces, estaba esto, no podíamos bajar nosotros, sino que tuvimos que quedarnos con la caravana que venía evacuando de Copquecura. Entonces, una vez que pasó el alarme de tsunami y se pudo bajar al pueblo, concluí que estudiando esa carretera había debilidad en la redundancia, ¿cierto?, del acceso a Copquecura, solamente un solo acceso con tránsito en ambos sentidos, para una evacuación segura en caso de tsunami. O sea, los vehículos que van bajando y los que van subiendo se van a encontrar y va a ser conflictivo porque se va a saturar esta única vía de evacuación segura para ingresar a Copquecura. Y por otro lado, la salida norte, ¿cierto?, que podía haber sido otra alternativa como una medida estructural, digamos, para resolver el problema del tsunami. Hay una ausencia de robustez porque la salida se desarrolla bajo la cota de inundación por tsunami, ¿cierto? Aquí vemos que si hubiera habido un tsunami, todo esto hubiera quedado inundado y por lo tanto hubiera habido víctimas. Entonces, ante esa circunstancia, lo que pensamos, el grupo que andábamos nosotros, que Copquecura podría aumentar su redundancia desde el punto de las medidas estructurales, haciendo dos vías, ¿cierto? Dos vías de evacuación, una de entrada y otra de salida, de modo tal que en caso de tsunami son dos vías las que van a zonas seguras y también dos vías de evacuación para ser más redundante, a pesar de que esta zona está en zona de amenaza de tsunami. Entonces, quizás reforzando la salida a zona segura con doble vía, ¿cierto?, con dos salidas paralelas o ensanchando el ingreso, que no sea esto, ¿cierto?, sino que dos vías más, tendríamos a una ciudad más resiliente desde el punto de vista de las medidas estructurales ante tsunami. Entonces, volviendo al asunto de cuáles son aquellas amenazas más críticas desde el punto de vista medioambiental, entre muchas otras, para el caso chileno, son los terremotos, ¿cierto? Aquí tenemos estudios que muestran cómo Chile, lamentablemente, es casi campeón, ¿cierto?, con terremotos como y la magnitud 9/9 en 1906, Valparaíso, Atacama, ojo, que ya se cumplieron 100 años, del terremoto tsunami que dicen que fue sobre 8.5, en Atacama en 1922, Antofagasta en 1950, Valdivia 8.2, Santiago, Chile 9.5, ¿cierto?, el más grande del planeta, Maule en 2011 que fue de 8 y tanto, y así seguimos, miremos por acá abajo, tenemos varios, ¿cierto? Entonces, me hice la siguiente pregunta: ¿por qué viviendas construidas por autoconstrucción no se derrumbaron como consecuencia del terremoto 8.8 Richter del año 2010? Me hice esa pregunta y quise indagar. La hipótesis que había detrás de esta pregunta, ¿por qué viviendas construidas por autoconstrucción no se derrumbaron, ¿cierto?, como consecuencia? Porque variables de políticas públicas, de planificación, arquitecturales, constructivas y normativas, incidieron en los resultados obtenidos en vivienda social como consecuencia del impacto del terremoto tsunami de febrero del 2010 en Chile. Recordarán ustedes que las víctimas
del terremoto tsunami 2010 Chile fueron más o menos 500, de las cuales la mayoría fue por el tsunami que ingresó ahí en Constitución, y lamentablemente hubieron varias poblaciones construidas por políticas públicas a través del CERVIU que también se derrumbaron y generaron muertes. Pero no hubo vivienda que generara víctimas construidas por autoconstrucción. Es decir, la reproducción de la vida, ¿cierto?, logró mantener la vida con la autogestión. Entonces, la segunda hipótesis, y creo que es lo más importante, decía que las políticas públicas en vivienda social y los aprendizajes de la población urbana en cuanto a sismos, o sea, esta propuesta de la resiliencia en lugares. Chile ha tenido tantos terremotos, tenemos tantos terremotos, temblores todos los días, que ya estamos acostumbrados, ¿cierto? Sabemos dónde tenemos que protegernos, qué hacer, cómo hacer nuestras viviendas para que no se derrumben, ¿cierto? Entonces, los aprendizajes de la población urbana en cuanto a sismos han internalizado en el hábitat popular urbano, en donde estos sectores habitan, una cultura constructiva con componentes antisísmicos que han incidido en los resultados en este tipo de parque habitacional ante el impacto del terremoto del año 2010. O sea, lo que subyace en esta hipótesis es que hay medidas no estructurales, ¿cierto? Porque la cultura sísmica o la cultura antisísmica de los pobladores es una medida no estructural, ¿cierto? No, los pobladores no tienen sistemas de disipador sísmico, cuestiones sofisticadas que son carísimas, ¿cierto?, para que su vivienda no se venga abajo. Hay una cultura constructiva. Entonces la pregunta es, ¿cómo esa cultura constructiva efectivamente se ha instalado en nuestros sectores populares que hacen que ante un terremoto 8.8 las viviendas no se caigan? O sea, eso es único en el mundo, no ocurre en ningún lado. Pensemos, ¿cierto?, en el terremoto de Turquía de hace poco. Entonces, metiéndome en el asunto, lo que esquematicé aquí les presento. Tenemos acá abajo, o sea, tenemos acá arriba los terremotos, varios terremotos. En el año 69, impactado todavía por el terremoto del 60, 9.5 Richter. En el año 1985, yo tenía 3 años de titularme como arquitecto cuando ocurrió el terremoto de San Antonio de 7.8 Richter, y el de Copquecura de 2010 de 8.8. O sea, en lo personal soy doblemente terremoteado, ¿cierto? Cada uno sabe cuán terremoteado es, eso significa cuántos años tienes. El terremoto San Antonio de Copquecura, pero aquí lo que planteo es si ustedes se fijan, una constante en el tiempo, en la temporalidad, donde tenemos desde el año 1969 al 2002 al 2010. Entonces enfoqué mi estudio en la comuna de Huechuraba, el Huechuraba pobre, el Huechuraba histórico, el de las tomas de terreno, y no el Huechuraba de los condominios que tenemos hoy día allá también en la comuna de Huechuraba. Entonces, en el año 69 fueron las tomas de terreno del Huechuraba antiguo, hablemos de las Pincoyas, las poblaciones Pincoyas, Pablo Neruda, etcétera, donde hubo tomas de terreno que después fueron beneficiados con la operación Sitio de Frei Montalva, y después fueron también algunas beneficiadas con la caseta sanitaria. Después, eso fue en el contexto del Estado de Bienestar, pero en el año 173 aparece la dictadura militar con el Estado subsidiario y la economía neoliberal que se mantiene hasta ahora. En el intertanto, entonces, estuvo la vivienda básica del Serviu, en ese lugar que alguna vez fue una toma de terreno, después hubo autoconstrucción, ¿cierto? Después los gobiernos democráticos, desde 1990, estuvieron las viviendas progresivas y también viviendas productivas, vivienda de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el hábitat donde se reproduce la vida en un continuo, ¿cierto?, afectado en este caso por los desastres socionaturales ocurridos por los terremotos, hacen que algo ha ocurrido entre las políticas públicas y lo que ha hecho la gente. Aquí, si ustedes se fijan, casi no entra el modelo, digamos, la reproducción del capital. Y es porque, y como este dibujo lo muestra, donde está el gobierno regional, el municipio, el salud, ministerio, la subdere, ¿cierto?, y las mismas personas de estos dos dibujos, que dice que la hipótesis es que ha habido entre comillas, un matrimonio o una pareja bien avenido entre lo que ha hecho el habitante y las políticas públicas. Es decir, a los aprendizajes que durante muchos años
los habitantes hemos ido aprendiendo respecto del impacto y los daños de los terremotos, a eso, conjugado con buenas políticas públicas, han logrado que las viviendas de los sectores populares, hechas por autoconstrucción, no se vengan abajo y no muera gente. Y entonces aquí les presento una foto de Huechuraba, viviendas por autoconstrucción, autogestión en la comuna de Huechuraba. Hice un levantamiento de 16 viviendas con la gente, digamos, cómo fue creciendo la casa desde la toma de terreno, y también era gente que tenía la mayoría emprendimientos productivos en sus casas, porque el daño es mayor cuando tienes un emprendimiento productivo, que es tu manera de sostenerte. De varios casos, ¿cierto?, donde se van mostrando las casas. Y elegí un universo de estudios que fuesen propietarios de su vivienda, que hubiesen sido beneficiados por el programa Operación Sitio, antes fueron tomas de terreno, que la mayoría de los casos tuviesen un emprendimiento productivo, que la mayoría de los casos fueran viviendas autoconstruidas en 2 niveles, porque en 2 niveles no es lo mismo que tener una vivienda de 1 nivel ante un terremoto, y que las viviendas correspondían a distintas ubicaciones porque había que tener distintos suelos de fundación, porque no es lo mismo un suelo firme que un suelo blando. Y entonces consideré qué investigar en estos casos. Entonces fueron datos arquitecturales, constructivos, normativos, de valoración de la vivienda, qué es lo que era la vivienda para la gente, si acaso era un bien social, un bien económico o la suma de todo, y también la vivienda comunidad productiva y fuente de autosubsistencia, y también descubrir con la gente qué resiliencia, qué resistencia y qué vulnerabilidades previas y nuevos aprendizajes sobre estos conceptos tuvieron ellos como consecuencia del terremoto del 2010. Después de trabajar con ellos, descubrí que efectivamente, post-terremoto del 2010, para la gente de Huechuraba pobre, la vivienda es un satisfactor de necesidades existenciales y axiológicos, no es un bien de consumo, no es una necesidad, es un satisfactor de necesidades existenciales y axiológicas, es también un activo de capital físico, es una unidad económica porque te permite también tener actividad productiva, es un proceso continuo, siempre está cambiando, y también es un bien físico, porque también la gente dice, yo le dejo esto a mis hijos porque es lo único que me queda y se los paso a ellos. Y aquí muestra entonces esta esquemita cómo desde partir de la infraestructura, a los 0 a los 30 años y más, es un proceso continuo que dura muchos años, cómo la vivienda va avanzando. Aquí les muestro parte de las preguntas que yo hice entrevista en profundidad. Por ejemplo, en lo que era arquitectural, cómo se fueron decidiendo las familias las transformaciones realizadas. ¿Quién decidió eso? ¿El hombre, la mujer, la familia? ¿Hubieron etapas? En lo constructivo, ¿quiénes fueron construyendo la vivienda? ¿Cómo se decidió la materialidad o materiales de construcción? Los tipos, las medidas, la cantidad. ¿Por qué construyó en 1 y 2 pisos? Si acaso tenía miedo de construir en 2 pisos. Eso es lo constructivo. Después la norma, la estructura y la materialidad, por ejemplo, le hacía preguntas como, ¿qué debe tener la construcción de la vivienda para que ella resista a los terremotos? ¿Ha oído hablar usted de la Ley General de Urbanismo y Construcción y de la UBUC? La gente, les digo, no tenía idea de eso, pero decía, bueno, ahí más adelante les aclaro. ¿Por qué se acogió a la ley del mono? Fíjate que toda la gente había acogido a la ley del mono. Yo he escuchado muchas críticas respecto a la ley del mono, que eso hace mal, que aumenta la vulnerabilidad, y esto demostró que no, que la ley del mono les permitió obtener su recepción final. Con la recepción final pudieron sacar su patente definitiva para un emprendimiento productivo. Ustedes saben que las viviendas sociales o de autoconstrucción hoy día que tengan recepción final pueden acceder a los programas públicos del Estado para mejorar las viviendas. Otra pregunta, ¿qué sabe acerca de la calidad de los suelos de su comuna respecto a su comportamiento con los terremotos? ¿Qué significado tiene para usted lo siguiente? ¿Qué son las vigas de 2x8, vigas canal, vivienda de material, pilares de hormigón cada 3 metros, enferradura de pilares de media, cimientos sobre cimientos, cadenas, 1 de cemento, 2 de arena, 5 de ripio? 1 de cemento, 2 de arena, 5 de ripio, para ustedes es obtener una resistencia tal en los cimientos que la vivienda va a resistir 2 pisos, y eso significa 255 kilos de cemento por metro cúbico. Eso lo dice la ordenanza, pero la gente no tenía idea de eso. La gente sabía que el cimiento había que echarle 1 de cemento, 2 de arena, 5 de ripio.
que no tenían que haber nido en el hormigón, que los anclajes de los fierros tenían que estar correctos, que tenían que haber cortafuegos, que los pies derechos tenían que tener diagonales, que estaba la cruz de San Andrés, etc. Y después les preguntaba valoración de la vivienda, qué significado o qué importancia tiene su casa en su vida. Eso fue muy duro, la mayoría de la gente lloró, porque para ellos, o sea, para mí es todo, ¿no? Porque tienes actividad productiva en su casa, y la resiliencia, resistencia, la vulnerabilidad previa a los aprendizajes, de acuerdo a este resiliencia lugar que les mostraba del enfoque de Susan Cater. Les preguntaba dónde vivió el último terremoto, qué aprendió de ese terremoto y qué aplicó de su actual vivienda. La gente aprendió que el terremoto del 85, que las fundaciones había que hacerlo entre 60 y 80 de profundidad, porque así la casa no se quebraba. ¿Dónde aprendió a hacer que terremoto y construcción de vivienda? Había gente que venía del sur, que sabía de sus abuelitos cómo lo había pasado para el terremoto del año 60, y ese conocimiento entonces se lo traspasó a las nuevas generaciones. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Cuándo una casa está mal hecha y por qué y por ello puede caerse en un terremoto? Aparte de usted, ¿qué otros miembros de la familia saben de terremoto y vivienda? ¿Le han hecho caso a estas opiniones? ¿Cómo ese aprendizaje o conocimientos se aplicaron en la construcción de tu casa? ¿Qué aprendió el terremoto del 2010 y qué aplicó o aplicaría en su casa para enfrentar mejor el próximo terremoto? Estas fueron entrevistas en profundidad, de por lo menos 1 hora cada entrevista, las cuales fueron procesadas después en base a las variables que se estaban midiendo. Y finalmente se concluyó, aquí tengo una conclusión muy general que se lo presento, ¿cierto? El tipo de evento, terremoto y tsunami, en este caso terremoto, los daños estructurales y no estructurales, y los daños también subjetivos, los aprendizajes, la institucionalidad y las características, y el ciclo de riesgo para cada uno de estos conocimientos. Esto es una síntesis a partir de la entrevista y la observación especializada de campo. Entonces aquí en el aprendizaje tenemos cultura constructiva antisísmica, ausencia de perspectiva de género, microsolidificación sísmica de suelos para edificar, vivienda como satisfactor sinérgico de necesidades humanas, comprensión holística del problema, planificación del borde costero, en el caso de la gente que vive en el borde. Y bueno, en institucionalidad, mejoramiento del sistema de alerta temprana, políticas públicas, normas antisísmicas, necesidad de superación de enfoque emergencista, limitación de las normas, etc. Acción agresiva del sector privado, Estado permisivo, en lo que es la reconstrucción. Entonces, y ya voy terminando, termino con la siguiente foto. Esta, para que ustedes sepan, este es un señor que está en la calle Agustina con pasaje Matías Consillo. Pero no solamente ese señor, hay varios que en Santiago, en vez de vender fruta, diarios, libros, si ustedes miran ahí, vende normas, ¿cierto? Este señor vende normas, y yo ahí le saqué especialmente, dice, copropiedad, arriendo, por ahí está las normas de urbanismo y construcción, etcétera. Y esto me impactó porque alguna vez vino un colega mexicano y me dijo que, al preguntarle que qué le había impactado en Santiago, me dijo, mira, he recorrido muchas ciudades en el mundo y, por ejemplo, me decía, en mi país, en México, tú comes en la calle, te compras un taco en la calle, comes en la calle, nadie le complica. En Lima la gente vende artesanías en la calle, también vende fruta y cosas. Pero aquí, dijo, el único país en el mundo donde he visto que se venden normas en la calle y la gente las compra. Entonces, y esto junto con el trabajo que les presenté en el caso de Huachuraba indica que la hipótesis se cumplió, que efectivamente hay una cultura antisísmica en los sectores populares chilenos que lo han traído los maestros de la construcción, que trabajan en el sector privado, sector donde se reduce el capital. Ese conocimiento se lleva a las poblaciones y las poblaciones aprenden. Hace 2 años atrás, unos colegas de Perú me dijeron, ustedes los chilenos aprenden porque tienen terremotos bien seguidos, entonces los aprendizajes no se pierden en el tiempo, sino que se van pasando de generación en generación. Y eso es correcto para el caso de Perú. Los terremotos son más distantes y entre generación y generación se olvidan o se pierden los conocimientos. Entonces, termino con esta diapo,
que es una construcción, ¿cierto?, hecha por normas y hecha por la gente. Entonces, con esto termino mi exposición, dejo abierta la palabra, no sé si les pareció, aprendieron algo nuevo, algunos conceptos que no conocían, algo repetido, o cómo esto se conecta con lo que ya han estado aprendiendo en las clases anteriores. Quedo atento. Ricardo, muchas gracias. Antes de que, si es que alguien quisiera tomar la palabra, comentar que había llegado un comentario al chat y una pregunta. Jessica decía que, a propósito de lo que había pasado en Japón, que estuvimos hablando en un momento en la clase, que ella recordaba que en Japón, luego del tsunami, no dejaron construir viviendas en el perímetro que fue afectado por el tsunami. Y por otro lado, Mauricio hacía la pregunta de ¿qué normativa exige los estándares de la medida de mitigación para que no pase lo mismo que pasó en Japón? Claro, fíjate que el gran aprendizaje de Japón es que no teníamos planificado el borde costero. Recién hace unos 8 años que estamos instalando los famosos planes reguladores de borde costero. Por ejemplo, en el caso de Llolleo, Cartagena y no sé cuál más, forman parte de un plan regulador de borde costero. O sea, no es que cada comuna tenga su plan regulador, sino que en conjunto. Y así en varias partes del litoral chileno. Un aprendizaje es eso. Otro aprendizaje es que las cartas del CHOA, de mapa de inundación. Pero el CHOA no tiene de todo el borde costero, tiene de los principales. Entonces, pero hoy día yo diría que tenemos más de 1 millón de chilenos, estoy carrileando, no sé el dato exacto, que estamos bajo la cota de inundación. O sea, aquí en Chile hoy día, para que estés en un lugar seguro, el borde costero tienes que estar habitando sobre la cota 30. Y por ejemplo, les doy un dato, todo el centro de Viña del Mar está bajo la cota 30. Y no alcanzas, imagínate que estás en febrero tomando sol, y hay un tsunami, no alcanzas a salvarte en llegar a una cota segura desde la playa hasta una zona segura en Viña del Mar, porque entre que te avisas el CHOA a través de tu celular, te quedan 20 minutos para correr y llegar a zona segura, no alcanzas. Y si tú eres joven y no alcanzas, imagínate qué pasa con los niños y los ancianos. Entonces, esos aprendizajes recién los obtuvimos con el tsunami del 2010. En cambio, los japoneses hace rato que aprendieron de tsunamis y ellos en la borde costero sobre cota insegura, que debe ser también cota 30, ellos tienen instalado ahí actividades como por ejemplo industrias, comercios, donde la gente no habita, sino que va a trabajar y tiene vías de evacuaciones en sentido perpendicular a la costa. No habita gente. Y eso ya lo han aprendido hace rato, y tienen estos grandes muros de contención. Pero en Chile no tenemos nada de eso. Entonces, lo poco que hemos aprendido nos entregó el tsunami del 2010 y deja bastante que desear, porque si vamos a Antofagasta, vamos a Arica, vamos a Iquique, gran parte de esos lugares están bajo cota de inundación. Entonces estamos muy mal. Con respecto a lo que tiene Japón. Claro, sí, están bastante más avanzados que... ¿Nuestra volatilidad o vamos? María Elena, creo que estaba hablando. Si quieres, puedes prender tu micrófono de nuevo. Claro. Ahí Montserrat Sepúlveda dice que en Cartagena ya es una costumbre que en estos meses de invierno ya no existe la playa. Claro, porque además por el cambio climático, ¿cierto? Y las marejadas están desapareciendo las playas en general. Y hay otras partes del planeta donde se están derrumbando, ¿cierto? Los bordes marinos. O sea, la cosa es gravísima. Pero como les mostraba en esta diapositiva, ¿cierto?
con este modelo de resiliencia lugar, lo que tenemos que hacer es adaptarnos, o sea, no podemos resistir, tenemos que adaptarnos, y eso significa cómo nos adaptamos, y para eso entonces hay que hacerlo con la gente, los especialistas no somos insuficientes, y si las políticas públicas son malas, si solamente están reproduciendo el capital, o se está reproduciendo el poder político y no la vida, entonces las políticas van a ser insuficientes. Profe, disculpe, yo quería comentar. Sí, Mariana. Sí, también, claro que se dice mucho de la participación de la comunidad, sobre todo se ha dado que la gente como en situación vulnerable es la que se ve más afectada por los desastres socionaturales, pero ocurre, y yo he estado en esas instancias como de participación ciudadana, que se hace como una infantilización de la comunidad, sobre todo de la gente pobre, que es como que no se le tiene fe, como en que van a poder entender que sus ideas valen, que cuentan. Y yo no sé qué opina usted al respecto. A mí me ha Eh, pasado mucho, que he intentado como en instancias de participación ciudadana o trabajo con la comunidad, que se me ha dicho así como, no, es que no van a entender, y es como, ¿por qué no van a entender? O sea, obviamente que uno no va a caer en un lenguaje academicista o tan técnico, pero es como que no, no logran como tener fe en que la gente sí va a poder entender de alguna u otra manera, o el tema del saber como de la comunidad también, y que sobre todo ahora en los temas de gestión del riesgo no se toma en cuenta. Estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación, Mariana, y una de las explicaciones que le doy a eso es que la formación especializada o profesional en Chile es, eh, es una copia de los modelos de los países del primer mundo, en circunstancias que estamos en Latinoamérica, donde tenemos que la mayoría de nuestros habitantes son vulnerables, y la formación que tenemos nosotros, la metodología, no nos permite trabajar con la gente y con la riqueza y con la cultura que tiene la gente, nuestros pares, nuestros pobladores. Entonces, la aproximación del especialista es vertical. Es como cuando tú vas al médico y le dice, doctor, me duele tanto, y te dice, tómese tal cosa, y se va para la casa. El médico no te explica por qué te duele, sino que le interesa que te vayas rápido porque hay otro cliente. Entonces, el enfoque de muchos colegas y profesionales es ese mismo, o sea, se mira de abajo, de arriba hacia abajo a la gente, y se ignora el conocimiento. Yo con este estudio que les mostré, demuestra que el Huachuraba pobre, el de las tomas de terreno, es mucho más sabio que las viviendas construidas por políticas públicas de los serbios, hechos por el capital. Entonces, creo que lo que tú indicas es una deficiencia de las metodologías que utilizan la formación profesional en Chile en general. O las mismas políticas también son muy como top-down, que es como, claro, como el impositivo, como usted tiene que hacer esto, y no se le deja a la comunidad participar y formar parte de la formulación de la política, Así sobre todo si es ellos lo son los que, afectados. sí, es lo que se denomina la racionalidad tecno-instrumental, que es suponer que los problemas son técnicos, y para eso hay que tener determinados instrumentos, circunstancias que los problemas, por lo menos para los sectores vulnerables, son mucho más que técnicos. Teníamos la manito de, creo que Lisette levantada, ahora la bajó, pero no sé, Lisette, si te gustaría hablar. Sí, no sé si se escucha. Sí, Lisette, ¿se escucha? Súper. Profesor, tengo una pregunta, comentario con respecto al modelo de resiliencia que usted comentaba. Me parece como súper ideal como llegar a ese modelo. Sin embargo, me parece que en la práctica a veces resulta ser un poco complejo, principalmente cuando
como usted dice, el capital o en este caso la actividad económica extractiva resultan ser bastante más poderosas o tienen mayor peso con respecto a ese modelo. Estoy pensando principalmente, hace un tiempo me vine a vivir a Constitución, que fue como un lugar bastante afectado con el tema del tsunami. Y si uno, por ejemplo, visita lo que es el borde costero, hace muy poco se sacó una toma VIP que estaba habitando literalmente al lado de la playa. Y también hace poco, bueno, o sea, haciendo memoria, Santa Olga, que es una localidad que se encuentra cerca también de Constitución, tuvo un grave problema también de incendio, que se logró construir como esa pequeña localidad, pero alrededor sigue teniendo lleno de plantaciones de pino. También, por ejemplo, hay bastante actividades de extracción de áridos en la ladera de los cerros. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se va dialogando estas actividades económicas, este poder que tienen con respecto al modelo de resiliencia? Estoy pensando también que la comunidad en este caso hace un poco caso omiso a lo que pasa a su alrededor. No es un tema público en este caso, no es un tema público. Todos estos fenómenos que yo les estoy mencionando. Entonces, me hace un poco de ruido el modelo de resiliencia y de cómo se comunica con respecto a otros elementos que tienen un mayor peso en cómo se va ordenando, en cómo se va construyendo, cómo se va planificando el territorio. Totalmente de acuerdo contigo. Eso muestra que efectivamente, claro, mira, los modelos teóricos para comprender problemas también tienen sus limitaciones, o sea, son interpretaciones también subjetivas de fenómenos, entonces hay que mirarlos con sospecha. O sea, yo presenté este modelo, lo verifiqué en el caso del ejemplo que le mostraba de Huachuraba, pero no significa que sirve para todo. Es un modelo que en determinado problema sacó conclusiones, pero no significa que es el único, porque lo que tú planteas, claro, efectivamente ahí hay algo previo al modelo, al modelo de resiliencia lugar, que tiene que ver con el choque de estas dos grandes lógicas, es la reproducción del capital y la reproducción del poder político. O sea, ¿qué es lo que ocurre en Constitución? ¿Cierto? Ahí tenemos las grandes empresas de celulosa, que están haciendo sus negocios, ¿cierto? La gente trabaja allí, entonces si hay mucha manifestación, de repente el negocio se va, la gente queda sin trabajo, ¿cierto? Y por otro lado, el poder político tiene que mediar entre ambas partes. Entonces, hay estas lógicas, estas tres lógicas en disputa, ¿cierto? Que chocan y a veces llegan en acuerdo dos en contra de otra, ¿cierto? O sea, dos se juntan y desfavorecen a otra. Entonces está ese factor también que no hay que ser ingenuo en este tema que estamos tratando, porque hay problemas previos, como en este caso este choque de lógica, que atender antes de entrar a modelos más ideológicos, por así decirlo. Muchas gracias. Ricardo, ya estamos casi en el cierre, pero me quedan, una persona comentó, Jessica, por el chat, y claro, decía lo que se hablaba antes, que la comunidad es la que más sabe sobre el territorio al cual pertenecen, su punto de vista debe ser fundamental, pero lamentablemente en muchos aspectos no se toma en cuenta. Entonces, nos comentaba Jessica, y Mauricio por otro lado nos pregunta si hay algún manual de autoconstrucción resiliente. No hay ningún manual de autoconstrucción resiliente. No. No hay, lamentablemente, y no creo que haya en poco tiempo. Más lamentablemente con todo lo que está pasando en el ámbito del hábitat. Y bueno, eso. Sí. Se entiende.
Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, ya siendo las 8:31 podemos dar el cierre de la clase. No sé, Ricardo, si te gustaría decir algo antes. No, ningún problema, espero que le haya servido, ese era mi objetivo y por supuesto comparto, no sé, Catalina, te envío a ti o sea, esto se está grabado, así que pueden ver la diapo y todo, así que espero que les sirva y que les vaya muy bien. Muchas gracias, Ricardo, por el tiempo, por la disposición para responder las preguntas, por el espacio. También muchas gracias a todas las personas que vinieron, que participaron. Gracias a Mariana y Lisette, creo que prendieron sus micrófonos para también preguntar, si es que alguien más lo hizo también, a quienes comentaron por el chat, todas esas cosas nos van sirviendo para que la clase sea más interactiva y así puedan también ir resolviendo todas sus dudas. Como siempre, y como decía Ricardo, la clase va a quedar disponible. Puede ser enviada, de hecho, a usosocioambiental@fima.cl. Ese es el correo que debería salir ahí, pero quizás puede ser a mí mismo, que teníamos ya un chat, ya habíamos conversado por correo, Ricardo. Entonces, Sí, ahí sí, mismo. también decirle que si alguien más adelante se interesa, Catalina, por saber bibliografía, tú me escribes y yo les mando bibliografía. Perfecto. Súper, muchas gracias. Bueno.